Gracias amigos por estar con nosotros en esta conversación en Punto y Solución. Nos encontramos con el arquitecto Javier Sota Nadal, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, rector en los momentos más difíciles, a decir verdad, y también ex ministro de Educación. Entre los profesionales de la UNI, es el que más se ha acercado a la política, ha vivido en el mundo de la política, y en estos tiempos en que la ciencia y la tecnología se ha evidenciado su necesidad urgente en nuestro país, queríamos conversar con él sobre el tema, ¿no? ¿Por qué los científicos y los ingenieros son poco inclinados a hacer política y por lo cual estamos siendo gobernados casi siempre por economistas, sociólogos, abogados, etcétera? Gracias, estimado Javier, por aceptar conversar con este modesto científico. Bueno, científico lo eres, lo que pasa es que te llamas Modesto, ¿no? Que es distinto. Bueno, a tu pregunta, lo que pasa es que la política termina siendo la administración de un discurso, ¿no? Porque eso es la administración de un discurso. Y el discurso científico, el discurso académico, es un discurso que poco vende, que es difícil que llegue, ¿no? Más afín al discurso político es el discurso jurídico, e inclusive el discurso económico, ¿no? El discurso jurídico viene desde los sofistas, una manera de construir un mensaje, de comunicarlo, de hacerlo llegar a la gente. Quizás esa sea una explicación científica de por qué en el mundo generalmente, salvo en China, creo, por qué en el mundo los políticos generalmente vienen del sistema universitario, pero de las áreas de derecho y economía. En el Perú no es una excepción, ¿no? Pero es por la naturaleza del discurso. En cambio, el discurso científico, el otro discurso científico, el discurso de las ciencias duras, vamos a decir, es menos asequible, menos comunicable. Esa es quizás una de las razones por qué estamos gobernados. Sin embargo, considero que esos discursos no lo han hecho muy bien, ¿no? Bueno, pero justamente hoy en día, con esta pandemia que todos sufrimos atrozmente, se ha mostrado la necesidad de ciencia y tecnología. Ahora ya no solamente se entrevista a estos políticos que se enfrentan y parece que fuese un reality show de la política, y a la gente le encanta ver la controversia. Ahora, por lo menos han entrevistado a científicos que están tratando de resolver los problemas del Perú, y entre ellos pues hay egresado de la UNI, el más brillante de los cuales creo es Mirko Simic, físico de la UNI, biólogo de la Cayetano, que está buscando la vacuna del huevo de gallina, está buscando una serie de soluciones afanosamente, siendo uno de los más brillantes científicos que tiene el Perú. De modo que hoy en día se ha notado con claridad la necesidad, y creo yo que eso tendría que también hacer pensar a los científicos que se requiere que ellos hagan política para evitar que estemos en esta pendiente hacia el abismo. ¿No crees tú? Sí, totalmente, pero hago una observación al respecto. Los políticos no resuelven los problemas, nunca los han resuelto. Hablan de los problemas, que es distinto, ¿no? Pero vamos a suponer, vamos a hablar del sistema urbano peruano, que es un colapso total y es la carga que en este momento tenemos, por eso tenemos la cantidad de contagios
y la dificultad de salir de la pandemia, ¿no? La solución al sistema urbano peruano no va a ser un discurso político, va a tener que ser en la base un discurso técnico, un discurso de urbanistas, de arquitectos. Entonces, pensar que los políticos en la dimensión política van a resolver los problemas o van a tener solución para los problemas, una solución lógica, racional, es un imposible. Lo que hace el político es priorizar las cosas. Esa es la tarea del político, es simplemente priorizar, ¿no? Y ese es el éxito de los políticos, quizá ese es el campo de los políticos. Lo que pasa es que en el Perú, hablando de ciencia, la ciencia, como tú sabes, nunca ha sido priorizada suficientemente, porque los políticos han preferido comprar las cosas ya hechas y no hacerlas acá, que se podrían haber hecho. Sin embargo, dentro de la clase política, vamos a decir, sí ha habido gente que ha apostado por la ciencia. Por ejemplo, el fundador de nuestra universidad, Pardo, el presidente Pardo y Lavalle. Él creó la UNI como creó, también creo que la agraria, en distintos momentos. O como Fernando Belaúnde Terry, que como político planteó un sistema vial y también planteó la necesidad de la vivienda para los sectores populares. Pero en el fondo, los políticos, cuando hay un problema serio, en realidad lo único que tienen que hacer es dar la palabra a los que saben, ¿no? Pero muchas veces no lo hacen. Tenemos el problema de Trump, ¿no? En Estados Unidos. No cabe duda que el establecimiento científico más importante del planeta lo tiene Estados Unidos, sin lugar a dudas. Y el mejor sistema universitario, además. Sin embargo, los políticos estamos viendo que no comulgan, no hablan, ni toman bien las recomendaciones, los análisis, los diagnósticos y las propuestas que hacen los científicos. Entonces ahí tú ves claramente cómo en Estados Unidos, que es un país admirable desde muchos puntos de vista, pero especialmente desde el punto de vista de la ciencia y de la razón, tiene un presidente que no viene, en realidad, no sé qué habrá estudiado el señor Trump, parece que ha sido un importante gestor inmobiliario, pero punto, ¿no? Sin embargo, él es presidente de ese gran país y vemos que ahí hay una contradicción, que no hay tanto en otros países, ¿sabes? Porque tampoco podemos generalizar. Creo que una mejor relación hay en los países nórdicos, hay una mejor relación en Francia, por ejemplo, con los científicos, no en Inglaterra, porque hemos visto también que su primer ministro ha tenido una relación medio extraña. Parece que en conversación con Trump y con Bolsonaro, ¿no? La política ha priorizado mal ahí. Han estado en su papel de priorización, porque los políticos hacen eso, simplemente priorizan las cosas del Estado, ¿no? del país, de la nación. Ahora efectivamente priorizan, pero cada vez que cambio el gobierno, cambio el presidente, ya es otra prioridad. Me hace recordar que un gran divulgador científico astrofísico de Estados Unidos, decía que Obama había hecho una propuesta para llegar a Marte. Y cuando todo el mundo aplaudió, pero los científicos se dijeron, no sé si será posible porque esto es para 20, 30 años y al siguiente presidente no le va de repente dar la prioridad que tú señalas. Y señalaba él también que la necesidad, si queremos que la ciencia tenga un rol en un país, la necesidad de que los líderes, los políticos, tengan el chip de la ciencia incorporado para que no cambien. En otras palabras, sería bueno que los científicos jóvenes que se metan a política, porque de lo contrario creo yo es un poquito difícil, ¿no? Tú has estado metido en la política, has sido ministro,
yo siempre le preguntaba a los ministros si en el Consejo de Ministros alguna vez se tocó la palabra ciencia. Y me decían, no, eso no, no se habla, esa palabra no se conoce. En tu tiempo por lo menos lo habrás pronunciado tú, o también te olvidaste, Javier. Mira, quiero hacer una precisión al respecto. Cuando yo digo que los políticos priorizan, lo que te digo es que el país, todo país, cualquier país, tiene un conjunto de problemas, ¿no? Entonces, el papel del político es priorizar qué va a atender, cuánto va a dar, a qué y a qué, ¿no? Eso es lo que hace finalmente el político, ¿no? La ley general de presupuesto viene a ser, en realidad, la madre de todas las leyes. Y en ese caso, me refiero a priorizar como concepto general, no a priorizar la ciencia. No, no, No claro. he priorizado la ciencia en el Perú, esa es la verdad. Ciertamente que cuando yo fui ministro, en primer lugar, un ministro es solamente una parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y el Estado tiene muchas áreas, ¿no? Y en cierta medida en los consejos de ministros, todos reclaman dinero para las actividades. Desde ese punto de vista, creo que no lo hice mal, porque el presupuesto de educación, en el cual estaban también las universidades, algo subió. Pero también la ministra Massetti luchaba por la salud, ¿no? Pero también los militares querían dinero para las funciones que ellos cumplen constitucionales, pero también la policía y también el Ministerio de Vivienda. Entonces, esta priorización a la que me refiero, que hacen los políticos, y que es el papel de los políticos, no ha habido, y en eso tienes toda la razón, un comportamiento sostenido y creciente. Ahora se está logrando algo, porque si tú comparas el presupuesto del sector educación en general como sector, te vas a dar cuenta que ha subido en soles constantes y en soles absolutos, ha crecido de manera importante, ¿no? Pero no es suficiente, Los otros sectores también deberían crecer, ¿no? Entonces, el problema también, Modesto, es el siguiente, que nosotros somos un país pobre. Claro que tú me vas a decir, hay otros países que quizás teniendo el mismo Producto Bruto Interno como Corea del Sur hace 50 años, ahora son potencias científicas. Bueno, hemos fallado, pues. Hablamos de Suecia, que a principios de siglo eran pobrísimos, que ahora están bien. Claro, y muchos países, pero digamos, muchos problemas tiene nuestro país, muchísimos problemas. Mira, Suecia es un país homogéneo en varios aspectos, ¿no? Un solo idioma, un contexto social no heterogéneo. En cambio, nosotros somos un país heterogéneo en varios aspectos, tenemos varias lenguas, ¿no? Una ecología endiablada, y niveles, hay que decirlo directamente, y niveles de ingresos terriblemente diferenciados, ¿no? Gente que vive en extrema pobreza y gente que tiene muchísimo dinero. Ahora, claro, a eso podríamos decir, tenemos todos los problemas, deberíamos aplicar toda la ciencia y toda la razón para resolverlo. Pero en el fondo, lo que ocurre es que si se quiere desarrollar un sistema científico-tecnológico de calidad en el Perú, debería haber una política sostenida que no ha habido. Han habido excelentes funcionarios en el sistema. Yo creo que la directora del CONCITEC actual es una persona excelente, pero han habido otros también que han tratado de hacer las cosas. Tú mismo has estado en el sector dirigiendo, me parece el Naranjal, ¿estuviste ahí? Guarangal. Guarangal, discúlpame. Centro de Guarangal.
Entonces, creo que hay un problema de que la cuesta que tenemos que subir desde el punto de vista de la ciencia, porque yo me siento afín a ella, es bastante más empinada que en otros países. Sin embargo, se hacen cosas, ¿no? Se hacen cosas, como tú bien sabes, lo que ocurre en la UNICA y en la Cayetano Heredia y en otras universidades, en la Católica también. De todas maneras, lo claro es que los países que hoy día están bien, sin excepción, excepto, efectivamente hay excepciones, ¿no? Que tienen mucho petróleo. Estos países que están bien y que comenzaban pobres, lo hicieron en base a una política científica y tecnológica. Bueno, algo he leído de historia, pero me impresionó, por ejemplo, que a mediados del siglo XIX, hambruna en Alemania, también en Francia e Inglaterra, pero estos dos últimos países se defendían porque tenían una industrialización. Pero Alemania, la gente moría de hambre. ¿Sí? Por la guerra. No, no, por la hambruna, por la hambruna. No, es Sí, que 1860, por ahí. Y entonces, ellos decidieron cambiar de política, ¿no? Dijeron, no, esto no puede ser así, no puede ser que los alemanes se vayan a América a morirse porque aquí no tienen que comer. Vamos a cambiar, vamos a hacer una política científica y tecnológica. Pero como no sabemos de qué se trata muy bien, invitaron a la primera feria industrial en Hamburgo. Alemania invitó a Francia e Inglaterra para que presenten pues los productos de su revolución industrial. Trajeron sus máquinas a vapor, etc. Y Alemania, para comenzar, presentó lo suyo, una carretilla. Eso dice la historia, ¿no? Pero a partir de ese momento le dieron mucha importancia a la educación y a la ciencia, y hoy sabemos cuál es el resultado. Lo mismo Japón, etc. O sea que, de todas maneras, no hay vuelta que darle si tú quieres salir de la pobreza, no en el corto plazo, sino en el mediano, tiene que hacer ciencia. De lo contrario, no saldrá nunca. No, definitivamente, es lo que tú dices. Sin embargo, haciendo un poco de historia, también cuando desembarca la cultura española en América, vienen con la idea de extraer oro, ¿no? Ese es el propósito fundamental. Y esa extracción de oro y plata, pero además de algo que después te voy a decir, produce la revolución industrial decenas de años después, porque les permite un salto cualitativo, un cambio de fase que les permite desarrollar la civilización occidental como la desarrollaron. Tan importante para ellos fue la papa como la espada. Les resolvió el problema alimenticio. Les resolvió el problema alimenticio. Y los problemas que tuvo Europa después ya de mediados del siglo XIX fueron básicamente por enfrentamientos entre ellos, ¿no? Por guerras terribles, que efectivamente hubo una devaluación de millones de por ciento en Alemania, por ejemplo, y había, como tú dices, hambruna, pero ya tenían un establecimiento industrial, ellos tuvieron la revolución industrial, ¿no? Tuvieron la gran ciudad industrial, es decir, energía, transporte, producción de bienes, acerías, etcétera. Lo tuvieron muy tempranamente Alemania y Inglaterra. Por eso es que Marx creía, porque ahí se creó el proletariado, que la revolución no iba a ocurrir en Rusia, que era un país atrasado. Era un país básicamente de lo que llamaríamos nosotros el tercer mundo. Si no creía que iba a ocurrir en donde, en Alemania, que era un país industrializado y que tenía clase obrera, y en Inglaterra. O sea, la historia, digamos, concuerda con lo que tú dices, pero ellos, digamos, crearon ese establecimiento también gracias
América, gracias a América. Eso está absolutamente, digamos, No, sí, pero ligado. sabe también que los españoles que se llevaban el oro de Perú se dedicaron a pasar a Francia e Inglaterra para comprar pues productos con valor agregado. O sea que España no aprovechó para hacer un desarrollo tecnológico, sino fueron Inglaterra y Francia que supieron nuevamente aplicar el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico para aprovechar lo que tú estás llamando la riqueza natural, digamos, ¿no? Sí, pero España en ese momento también tenía un desarrollo industrial importante. El problema ya fueron las guerras dentro del seno de esas naciones que llevaron al declive de España, ¿no? Pero la tarea en la que tú que has emprendido en tu vida, además de ser un científico, un físico, de promover la ciencia para que sea un motor de la sociedad, me parece importantísimo. Y yo, de los cargos que he tenido, porque como tú dices, me ha gustado siempre la política en el buen sentido de la palabra, yo fui decano del Colegio de Arquitectos. Y un congreso en el año 2012 en Huancayo, un Congreso Nacional de Arquitectos, y en mi discurso inaugural, debe haber sido el 2011, pedí a los arquitectos que entraran a la política, porque ¿quién mejor para entender la ciudad y los problemas de la ciudad y los pueblos que los arquitectos y los ingenieros? Y ahora, por ejemplo, tenemos un ingeniero de la UNI como presidente de la República que lo está haciendo bien, desde mi punto de vista, respetando cualquier otra posición, pero creo que lo está haciendo muy bien. Con lo que tiene, está priorizando lo que se tiene que priorizar. Y eso es porque es ingeniero. Imagínate un economista, un abogado en este momento en la presidencia de la República. Realmente sería terrible. Él como ingeniero de la UNI, disculpe el chauvinismo, sabe qué es lo fundamental. Sabe qué es lo fundamental y eso es lo que está haciendo. Además lo repite pedagógicamente una y otra vez, no para ti ni para mí, ni para quienes dicen que parece que nos tratara como niños, sino lo dice para el pueblo, para que la gente lo entienda. Ahí tienes una priorización interesante, en este caso un ingeniero metido en la política que prioriza lo que tiene que priorizar. El presidente Vizcarra llega casi por azar a la presidencia de la República, le viene este problema y dice, bueno, a lo que me voy a dedicar yo es a luchar contra el coronavirus. Y saca tempranamente al ejército, y no lo entendieron bien muchos por qué lo sacaba. Claro, en un país donde hay tales desigualdades, había que asegurar una paz social que siempre es precaria, ¿no? Ahora bien, estamos entonces hablando de la priorización de la ciencia en cierta manera, pero se dice que los presupuestos son muy, tú mismo lo has repetido, son muy bajos, no tenemos mucho dinero. Sin embargo, en la repartición de la torta estatal, se nota claramente que no son no es la gente de ciencia, de ingeniería, la que está priorizada. Hablemos, por ejemplo, de las remuneraciones de los fiscales, de los abogados, de los jueces, de la SUNAT. O sea, todo el mundo tiene remuneraciones más o menos respetables, menos la gente que se dedica a la educación. Entonces, cuando se dice, bueno, no hay plata, no se puede aumentar. Entonces, ¿cómo hay plata para que haya gente con tantas gollerías, bonos de productividad de 200.000 soles en Navidad? No me imagino cómo es que podríamos llamar una verdadera priorización acorde con los tiempos. Y acabo de escuchar también de Vizcarra que dice hay que hacer un Perú con educación con educación y salud. Hay que darle los recursos entonces a estos sectores. Sin embargo, hace poco
que se debatió la ley, ¿no?, para el famoso 6% de educación, dice que no hay que poner 6% porque no se va a poder cumplir. O sea, de hecho ya se dice que no se va a cumplir, no va a pasar. O sea que no hay una confianza en la educación que incluye también la ciencia. O sea, no se tiene finalmente la verdadera decisión de apostar por la educación cuando esta es la que nos podría sacar de la pobreza. ¿No crees tú? Bueno, no, estoy de acuerdo contigo en el sentido que no se le da lo que debería dársele sostenidamente. Ya. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, Modesto, hay una cuestión que yo quisiera que me escucharas con más cuidado de lo que siempre haces, por supuesto. Decir que se le va a dar el 6% del PBI al sector de educación, en realidad, discúlpame, es ignorancia. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el 100% es todo lo que produce el Perú, ¿no es cierto? Todo lo que produce. Valorizado lo que trabaja el Perú al año, eso se llama Producto Bruto Interno. Valorizando todo, poniéndole precios o en soles o en dólares o en la moneda que tú quieras. Es el 100%. Muy bien. ¿Cuánto tiene el Estado de ese 100%? ¿Cuánto recauda el Estado? 15%, ¿ya? 15%, no recauda más. O sea, con ese 15% es la torta, no es el 100%. De ese 15%, 6% a la educación no resiste el menor análisis. Porque No, ¿qué quedaría? Quedaría 9% para salud, para todo lo demás quedaría 9%. Entonces, plantear esa cifra no es cierto. Lo que debería plantearse más bien es un porcentaje del presupuesto. Vamos a decir, estoy aventurándome una cifra, vamos a darle el 15% del presupuesto de la República, se lo vamos a dar a la educación. Ahí sí entra, si cabe. Pero el 6% del PBI, que además es una cifra, es un constructo, como se han dicho, que varía, y como tú en el sector público tienes costos fijos, que son las remuneraciones, si varía, ¿qué tendrías que hacer? Bajar y subir. Lo que hay que pelear es con un porcentaje del presupuesto, que yo no lo tengo estudiado, pero por el afecto que te tengo, y tanto afecto a la razón también, te digo que no aquí, por supuesto que tú no lo has dicho, que quien dice, como los congresistas, que el 6% del PBI tienen que ir a educación, son ignorantes absolutos. Ignorantes absolutos, lo digo aquí y en cualquier foro, ignorantes absolutos, no entienden. Y eso a mí me aterra, porque si un congresista de la República sabe que no puede hablar de porcentaje de PBI para el presupuesto, que hable del presupuesto. Que le diga, por ejemplo, a ver si son tan inteligentes que le digan, bueno, ya, 15% o 20% del presupuesto para educación y le vamos a dar 3% a la Fuerza Armada, 2% a salud, 5% al Poder Judicial, 3% a la que hagan. O sea, no tiene ningún sentido, ¿te das cuenta? Lo que sí tiene sentido es lo que te preocupa a ti y nos preocupa a todos, que el presupuesto educativo debería ser creciente y que la función educativa debería ser bien remunerada, como es en Finlandia, ¿no es cierto? Los a eso, profesores a eso, ganan los más altos sueldos del Estado. a eso me refería, ¿no? Yo no me refería al PBI, me refería a que el Ejecutivo tiene el manejo de un porcentaje, me parece que es el 14% además, que puede Sí, manejar él, ¿no? Solamente 14%, y con eso, obviamente, de ese 14% a la educación le toca pues una partecita pequeña. y el Pero yo me refería, 14%, que no es poco. para lo que yo me refería es a la relación, y tú también lo has mencionado, que hay entre la gente que trabaja en el Estado, la priorización que se le da a un sector, para mí, está reflejado en las remuneraciones de ese sector. Y porque es el Estado que da la plata y la Que han tortita. aumentado, que han aumentado algo, ¿no?
Cuando estuve en el gobierno, acuérdate que logramos algo para los docentes y también para el magisterio. Y posteriormente, en los siguientes gobiernos, también se ha logrado. El problema, ¿sabes cuál es? Te lo digo, y ya que estamos en esta conversación absolutamente transparente, como debe ser la aproximación racional a las cosas. Cuando yo fui presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, era el año 89, 90, más o menos, 90. Queríamos que se aumentaran los docentes, porque estábamos viviendo ahí, sí, después del gobierno del presidente García, una situación terrible, terrible por la inflación. El problema en la universidad era que, de todas las universidades públicas, que se quería comprar, ya habían las pequeñas PCs, querías comprar una PC o una máquina de escribir IBM. Cuando lograbas la autorización para comprar, ya esa máquina costaba 3 veces lo que habías solicitado. O sea, no se podía comprar. Entonces, imagínate cómo estaban los sueldos. Los sueldos de los profesores realmente eran míseros, no nos alcanzaba para nada. Entonces fui yo con todos los rectores a reclamar un artículo de una ley que decía que los docentes deberían ganar lo mismo que los vocales supremos. Porque había una ley que decía, un artículo en una ley que debía haber homologación entre el Poder Judicial y la docencia universitaria. Bueno, yo fui con esa idea en general, ya sabía cuál iba a ser la respuesta, pero la respuesta era la siguiente. Me dijeron, el ministro de turno de ese momento, ¿cuántos vocales supremos hay? Hay 35, digamos, 30. Bueno, pero ese es el... ¿Cuántos profesores principales hay? Habían 20.000. Entonces, no cabía esa homologación. Entonces, el problema es un buen argumento, eso que falta plata, pero ese argumento tendría que tener como consecuencia que los jueces pues tampoco ganen tanto. Si son pocos, no porque son pocos van a ganar tanto. Si aplicamos esa lógica al presidente de la República, que hay uno solo, tendría que ganar pues 1.000.000 de soles al año. Tienes razón, muy, muy inteligente tu observación, tienes toda la razón, pero el problema era que estábamos discutiendo un artículo de ley mal puesto, que se homologaran. Lo que nosotros debíamos haber pedido siempre, y si hubiera conseguido más, aumentenos el sueldo. Eso es lo que se debía pedir, ¿no? Ok, estamos ya casi al final. Estamos casi al final. Javier, quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con la geopolítica. Aquí sería más bien neuropolítica mundial, global. Se dice que hay en estos momentos, en estos tiempos, una especie de nueva selección. No es natural, una selección genética, porque hay polos de atracción en el mundo para la gente que le gusta la ciencia, la innovación, y han identificado en la región de California, alrededor del Silicon Valley, y de Boston, donde los más brillantes personajes científicos, ingenieros del mundo van allí, y se está creando una especie de ciudad de genios que se retroalimentan, se casan entre ellos, y que más bien países donde no hay esa política se están despoblando de cerebros y se están quedando pues cada vez más pobres y más dependientes. Y esto, ¿tú has pensado en ello? ¿Cuál sería el futuro del Perú si se sigue en eso? Terrible lo que dices, ¿no? Realmente no lo había pensado así. Lo que pasa es que hay una política de los Estados Unidos de siempre atraer gente del mejor nivel, ¿no? Inclusive chinos, ¿no? Muchos chinos, científicos chinos se han educado en Estados Unidos. Y como se hace eso sostenidamente, obviamente desde el punto de vista territorial, geoterritorial o territorial, está ocurriendo eso, efectivamente. Las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, es un polo de atracción que está creando una desigualdad enorme en cuanto a producción intelectual, ¿no?
en todo campo. Por ejemplo, ahora, Modesto, yo estoy jubilado, como tú sabes, estoy escribiendo un libro sobre la forma en el Perú, es un libro ambicioso que no sé si lo logre terminar, que tiene que ver con las ciudades, pero también las ciudades prehispánicas en el Perú y el asentamiento poblacional en el Perú y lo que se ha construido y lo que se ha hecho. Bueno, si tú quieres estudiar ese tema, anda, haz una entrada en Google. Muchos norteamericanos han trabajado ese tema, ¿no? John Murra, por ejemplo, el control vertical de los pies ecológicos, o Hislop sobre el urbanismo inca, y así. Entonces, en cualquier tema que tú vayas, en las entradas que encuentres sobre temas interesantes y complejos, vas a encontrar gente estadounidense, ¿no? Entonces, es terrible, es terrible. Entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros para crear nuevamente las élites culturales? Hablemos de élites culturales así sin vergüenza, que antes había, ¿no? Cuando uno se imagina Trujillo de la época de la Torre de César Vallejo, o el Cusco de Valcárcel, ¿no? Y así en las ciudades, en Arequipa, parece que hubieran perdido su élite, pero las podemos mantener, las podemos construir, y creo que esa tarea le corresponde a las universidades. Yo no veo otra institución, mi querido Modesto, que no sea la universidad, pero la universidad tiene que tener ese espíritu académico que tú tienes, no puede ser simplemente lugares donde se forman profesionales, sino intelectuales, gente creativa, que hace cosas. Esa es tarea de las universidades. Muy Ay, bueno, en lo que a mí respecta, pienso que, como dirían los científicos norteamericanos, para que se priorice la ciencia en el Perú, tendría que haber un científico en la cabeza, ¿no? Como lo hay en Alemania y hay en China, como dice el doctor, el arquitecto Sota. ¿Qué dice Javier? Sí, yo creo que estaría los políticos precisamente priorizar eso, ¿no? Y dar normas inteligentes, ¿no? Este, creo, por ejemplo, que tengo una idea que puede ser no agradable para todos, que es la siguiente. En Estados Unidos hay un Silicon Valley y hay 5 o 6 universidades que son las que montan todo. El Perú no puede pretender desarrollar todas las universidades públicas a la vez. Tiene que haber universidades mayores y menores para darles un término conocido. Creo que se debe concentrar recursos en determinadas universidades en función a méritos, por supuesto. Esa es la única manera. No hay otra manera, porque si tú planteas el igualitarismo como política en la educación superior, estás cometiendo un crimen terrible. ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo creo que en el Perú debería haber 5 o 6 universidades públicas muy fuertemente financiadas por el Estado con programas específicos. Es la única manera. Cuando se aumenta un profesor principal en el Perú, se aumenta a uno que está repitiendo el curso hace 20 años, que nunca ha escrito ni un artículo, que lo único que hace es ir a enseñar un curso probablemente culto hasta 1900. Se le paga lo mismo que a un profesor que está investigando, que tiene un doctorado, que publica artículos, que quiere a la universidad. Lo mismo se le está pagando. Eso, el igualitarismo, tú me has dado la idea con lo de Silicon Valley. ¿Por qué atraen el Silicon Valley? No es por una cuestión solamente romántica, que también lo es, sino porque están bien remunerados y tienen todas las posibilidades a su mano
en sus manos, tanto del Estado, pero fundamentalmente el sector privado. Entonces yo plantearía esa política. En lugar de un igualitarismo absurdo que proviene de tesis socialistas trasnochadas, que se privilegie la inteligencia y que se concentre en 3 o 4 universidades públicas, 5 o 6 es mucho, 4 universidades públicas, una de ellas debería ser la UNI, por supuesto, lo digo con toda sinceridad, que se le dé todos los recursos que requiera para traer a la élite del conocimiento de todo el Perú, ¿no? Esa sería una idea. La segunda pregunta de la noche es, ¿hay en la actualidad algún científico que consideren podría postularse a la presidencia del Perú? Bueno, yo pienso que sí, hay jóvenes científicos brillantes que están interesados en política, solo que, bueno, conozco, por ejemplo, a Edward Málaga Trillo, que es bastante activo, conozco a Luis de Estéfano, biólogos, hay otros científicos que no les interesa mucho la política, y hay otros también que realmente tienen una especie de aversión a la política porque esta se ha convertido lo que todo el mundo ve en la televisión, un poquito que es como meterse, no podría decir la palabra, pero una palabra, meterse en algo turbio, lleno de problemas oscuros. Por eso es que los científicos que les gusta la verdad, la transparencia, que es su profesión, a ver, no pueden ingresar fácilmente a un lugar donde no hay lógica, ¿no? Donde hay una congresista que recientemente ha dicho que uno promete para ser elegido, pero luego no tiene por qué cumplir, imagínense. Eso no se ve en la lógica de la ciencia. Javier. Bueno, el problema pues es bien complejo. El asunto es que había que remontarse a la República de Platón, ¿no? Que lo que planteaba era una suerte de segmentación por capacidades del Estado, ¿no? Y solamente los sabios deberían ser los que gobiernen. Eso sería lo ideal, pero estamos en un momento de la historia que es bien difícil cambiar el paradigma democrático, ¿no? Que todos somos iguales, y todos tienen derecho a voto y para ser presidente del Perú, lo único que se necesita es haber nacido en el Perú y punto, y tener más de 35 años, y para ser congresista ni siquiera tendrías que haber estudiado, ¿no? Tampoco para presidente, creo. Entonces, mientras ese paradigma democrático esté vigente, va a ser bien difícil, salvo por excepción, que surja una persona con calidades, con conocimientos y valores, porque ambas cosas son necesarias en un político, que alcance el poder. Pero ese poder no lo va a hacer una persona. Lo que yo estoy planteando es que a mí me gustaría, esa es una utopía, por supuesto, que el Congreso de la República, por ejemplo, esté, lo digo con toda sinceridad, con gente muy altamente capacitada. Pero eso no es democrático. Y que obviamente los ministros estén convocados entre los más competentes y que el presidente de la República sea una persona muy racional, absolutamente honesta, queriendo al Perú. Pero eso es una utopía. La realidad nos dice que ojalá tengamos un Congreso mejor del que ahora tenemos y del que tuvimos, ¿no? Y eso es lo que yo te podría decir, ¿no? Porque elegir a una persona que pueda ser presidente, ¿con quién gobernaría? ¿Con ese Congreso? ¿Con esos medios que hay? ¿Con esa televisión que hay? Bueno, y mira. Amazon combate y esto es guerra. Bueno, justamente de una manera provocadora y atrevida, tal vez utópica, hemos nosotros planteado el partidolaciencia.com, así que aquellos que nos escuchan y creen en estas locuras que estamos hablando, ingresen al partidolaciencia.com e inscríbase en un partido que de repente pues hay mucha gente que ingresa y tenemos a un país gobernado por gente
que ama la ciencia, por lo menos. Dicho sea de paso, don Javier ya es militante del partido lasciencias.com. Sí, yo me he inscrito porque, me he inscrito primero porque creo que hay un trasfondo muy importante y con que hubiera la posibilidad que 3 o 4 de ese partido en gestación ingresen al Congreso de la República, sería interesante, sería muy interesante, realmente, ¿no? Porque la razón debe tener algún asiento. No digo que los congresistas sean irracionales, ¿no? Pero si se postula la razón como propuesta política, es interesante, ¿no? En lugar de postular, por ejemplo, que las corvinas nadarán fritas sobre las olas con su limón, ¿no? Que es lo que hacen muchos, y dicen una cosa y hacen otra cosa, que haya un partido político que diga, bueno, yo me voy a atener a la razón en todo tema. Y para atenerme a la razón voy a convocar no solamente a los que saben dentro del Perú, sino a convocar a otros para, digamos, lograr destilar normas, propuestas que sean razonables y útiles para el Perú. Tercera pregunta de la noche. ¿Qué prioridades en cuanto a ciencia y tecnología debería tener el próximo presidente del Perú? Bueno, realmente en este momento se está mostrando de manera clarísima que debemos priorizar las investigaciones en salud, en biotecnología. Tenemos una biodiversidad increíblemente rica que no está siendo aprovechada y ahora estamos hablando de la soberanía científica. Tenemos que en este momento esperar que otros países inventen vacunas, se vacunen todos ellos y es que sobra, nos alcanza ya a los que sobreviven en nuestro país. Tenemos los ventiladores que de alguna u otra manera la UNI está produciendo de alta calidad, pero no en número suficiente. O sea, hay que priorizar, me parece a mí, el tema de salud y de la biotecnología. Ya la minería está ya recontra priorizada, va por su propia dinámica y tenemos nosotros que cambiar un poco hacia este sector. No es posible que en la sierra, por ejemplo, en los Andes, haya gente que esté cultivando con tecnología del siglo XVI y a pesar que existe la Universidad Agraria, aparentemente no ha hecho un buen trabajo. Me decía Pablo de la Flor que los biólogos de la agraria no quieren irse por arriba, o sea que tiene que haber una priorización de modo que se envíe a los expertos en biología vegetal para ver cómo hacer producir más arriba en los Andes y en otros sitios del Perú para tener una soberanía alimentaria y también, por supuesto, la soberanía de salud. Ese es más o menos lo que pienso. Javier. No, sí, coincido con esa priorización. Añado lo siguiente. Uno de los grandes problemas que tiene el Perú es que su sistema urbano ha colapsado. ¿En qué sentido ha colapsado? Si tú ves desde el aire las ciudades y ahora felizmente con el Google y otras plataformas, puedes verlas desde el aire, es un centro más o menos bien servido y una periferia de subviviendas, ¿no? Y algunas de estas viviendas en zonas donde no hay factibilidad de dotarlas de servicios de agua y agua. Y esto es un problema gravísimo. El peor sistema urbano de América del Sur lo tiene el Perú, sin lugar a dudas. Sus ciudades son terribles. Todos los peruanos deberíamos, que vivimos en barrios consolidados, deberíamos ir al diván del psiquiatra, porque salir de Lima o del Trujillo, del Cusco o de cualquier ciudad es atravesar un cinturón de miseria que no tiene solución por el momento. Y eso implica, por ejemplo, una nueva ley de suelo y un ministerio de planeamiento territorial
que sea importante, ¿no? Que sea significativo. Esto hermanado con la ciencia. Con respecto a la agricultura, no sé, debes tener datos, pero hasta donde yo sé, en el campo de la agricultura en el Perú ha dado avances muy significativos, tanto en el sector privado, como lo que se está haciendo con los cultivos nativos. El germoplasma, creo que se llama así, de la papa, por ejemplo, que nuestras comunidades campesinas cultivan, es un tesoro para todo el planeta. Y la forma esa de cultivar es una forma formidable. No te olvides que los Andes no, en muchos lugares donde se cultivan no es admisible un tractor. O sea, la chaquitanga y las formas de cultivo y de rotación creo que siguen vigentes y cada vez más vigentes porque tienen un valor más alto en el mercado, ¿no? Una papa nativa cultivada en una comunidad campesina es mucho mejor y sabe mejor que una papa cultivada por Monsanto, con semillas de Monsanto en Bélgica. No tiene término de comparación. En todo caso, no estoy, creo en lo que te estoy diciendo con la agricultura, pero creo que la agricultura, curiosamente, ha llevado un salto enorme. Las plantaciones de la empresa privada han tenido éxito enorme, enorme. Lo que se ha hecho en desiertos, en desiertos, o sea, no se puede decir que hayan ocupado de tierras de propietarios campesinos, ¿no? Ellos han construido su tierra y han desarrollado la agricultura a muy alto nivel, controlado por satélite. Lo que pasa es que eso no se difunde. Y para terminar, por lo menos desde mi punto de vista, yo cuando he ido a una de estas haciendas, que son en realidad campos de cultivo industrial, llega un camión, una plataforma con uvas del campo. Pasan a un lavado, después a un empaquetado, pero ya a nivel de caja, con el sticker del supermercado en una ciudad inglesa. Para esa ciudad inglesa. Y de ahí pasa a una cámara de frío, le dan un golpe de frío, y de ahí suben a un camión refrigerado que los lleva a un barco también refrigerado. ¿Qué mayor valor agregado puede haber? Plantas de empaque extraordinarias, de muy alto nivel, que parecen naves espaciales. Entonces, en el campo de la agricultura creo que vamos bien, más bien en otros aspectos, como tú has dicho, creo que efectivamente la biotecnología, la conjunción de la medicina con la mecatrónica, por ejemplo, que es un ventilador, es una cosa formidable y ahí deberíamos avanzar, ¿no? Ahora, el tema de la ciencia, no quiero señalar o decir que la ciencia es pues grandes laboratorios, grandes aceleradores, mucha plata. La ciencia también es la educación científica que permite que la gente viva bien, que coma bien, que sepa escoger, que sepa comportarse, este comportamiento social que evite enfermedades que estamos viendo actualmente no es el caso. Hay una falta de conocimiento científico para la vida diaria, para que la gente tenga una vida razonablemente saludable. Y allí el Ministerio de Educación tiene que priorizar la educación a través de todos los medios. Tiene el canal del Estado, tiene allí una gran oportunidad de difundir ciencia, ahora lo hace, pero muy poquito, y los canales privados obviamente están en otras. Creo que allí tendría que haber más esfuerzo del gobierno para que la población sepa, por ejemplo, que ahora ya se está diciendo, ¿no? Que ir en un microbús más de media hora ya hay alto riesgo de contaminarse de cualquier enfermedad y ahora el COVID. En fin, todas esas cosas, lavarse las manos, una serie de cosas científicas ya conocidas de hace muchos años, décadas o siglos, que todavía nosotros no las hemos interiorizado porque no hay
una educación científica, además de la investigación que hemos hablado, falta una educación científica básica. Eso es lo que creo que hay que priorizar también. La De última acuerdo. pregunta de la noche. El arquitecto Sota Nadal afirmó que el Perú es un país pobre. ¿Cuál considera usted que es la mayor pobreza que padece el país? La mayor pobreza del país está en la heterogeneidad de ingresos que hay. Hay gente que diariamente gana mucho, mucho dinero y hay gente que sobrevive con 2 o 3 soles diarios. Son el ingreso, ¿no? El ingreso. Ahora, claro, el ingreso no es que venga del cielo. Para que haya mayor ingreso tiene que haber mayor producción, ciertamente, pero también tiene que haber, junto con esa mayor producción, una mejor distribución, mejores oportunidades. Y al Estado le toca esa tarea, tanto como al sector privado, pero creo que en estas circunstancias el Estado es más importante. El Estado tiene que conducir la economía del país para distribuir mejor. Con esto no estoy proponiendo que el Estado privatice, sino que las políticas generales del Estado lleven, por ejemplo, a mejorar las pequeñas y medianas empresas, a crear externalidades importantes para la actividad económica en general, como lo que acaba de aprobar el gobierno. Estoy pareciendo vizcarrista, no lo soy, pero el haber destinado dinero para 40.000 kilómetros de caminos vecinales, eso añade no solamente la posibilidad del intercambio, sino crea mejores condiciones de vida para el campesino, ¿no? Que tiene que trasladarse, que muchas veces no puede sacar sus productos, o los niños que tienen que caminar 2 o 3 horas para ir a un aula unidocente. Ojalá que se invierta bien, ojalá que se haga con honestidad y se realice realmente este programa. Son 40.000 kilómetros que se pretenden mejorar con no sé con qué sistema de contratación, ojalá que lo haga. Muy bien. Bueno, parece que ahí terminamos nuestra conversación. Javier, te agradezco mucho por esta agradable conversación que nos ha servido para repensar algunas de nuestras ideas. Gracias, No, amigo. en realidad yo te agradezco que me des esa oportunidad de conversar contigo y como siempre ha ocurrido entre nosotros que nos conocemos, ya no decimos cuántos años porque son muchos, coincidimos en lo fundamental y a veces discrepamos como académicos. Esa es la tarea, esa es la función. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias.